En este episodio de la tertulia de hackers os hablamos de un paper que estudia si alucinan más los grandes modelos o los pequeños. Contaremos cómo Google ha reaccionado ante DeepSeek con un Gemini que, entre otras cosas, proporciona un mejor rendimiento con un coste mucho menor. Hablamos también de Deep Research, el último agente que ha presentado OpenAI para hacer búsquedas mucho más sesudas en Internet. Y también de un agente comercial B2B que ha presentado un secreto OpenAI en Japón. No te lo pierdas. Bienvenido a la tertulia de AI Hackers, tu programa semanal de inteligencia artificial y negocios. Síguenos en tertulia.mumbler.io. Pues ya estamos en el aire. Damos la bienvenida a nuestra audiencia a una tertulia hasta número 30 y... no, mucho más. 44. Hay que saberse, amigos, los nombres de los números. Si jugáis al bingo y también si escucháis la tertulia, 44 es un número especial, da un poco lo mismo, pero es especial para nosotros porque hoy tenemos un invitado. Ilustre invitado, tenemos a nuestro AI hacker Javi, y que nos acompaña para contarnos una cosita que viene de su pasado como investigador. Y nos va a contar un tema muy interesante sobre Transformers. Te saludo en primer lugar, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias lo primero por la invitación y nada, deseando contar la novedad. Y nosotros deseando también que la cuentes. Encantado de tenerte aquí y nada, también saludo a mis compañeros, Frank y Corti, ¿cómo estáis? Muy buenas, muy bien. Encantados porque hoy vamos a tener la oportunidad de hablar mucho menos. Hoy Javi va a hacer el trabajo duro, nos va a contar las cosas interesantes y nosotros nos tenemos que limitar a criticarle un poco. Suena bien eso. Hay que darle caña, no hay que tirar beef para que esto luego se Eso viralice. Se viralice, exactamente. O sea, de eso lo sabemos, sí. Bueno, como veis, para que no os relajéis, pues os traigo aquí competencia, ¿vale? Pero bueno, un poco haremos también un poco lo de siempre, ¿no? Que vamos a contar alguna noticia, pero bueno, va a ser una cara A especial porque vamos a dedicar un ratito a hablar de este paper que nos trae Javi. Y luego la cara B, que ya sabéis que tenéis en tertulia.mumbler.io. Yo creo que ya toca hacer un poco de recapitulación, o por lo menos un estado de la cuestión a día de hoy, que claro, hoy no es el día en el que se publica este podcast, pero bueno, la cara B se publicará dentro de una semana. Estamos a día 7 de febrero grabando esto y vamos a hablar de lo que ha pasado con el fenómeno DeepSeek hasta el día 7 de febrero. Y eso no se puede cambiar. Yo no digo que no pase muchas otras cosas de aquí a que lo escuchéis. Pero bueno, yo creo que es buen momento. Después del boom inicial hemos tenido varias idas y venidas, gente que ha hablado, acontecimientos y tal, para hacer un repaso de los eventos y bueno, contrastar las opiniones de los que estamos aquí. Eso lo tendréis en la cara B, que ya sabéis dónde la encontráis. Vamos con la cara A entonces y yo creo que vamos a empezar por lo mollar. Así que Javi, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, pues os voy a presentar un artículo que hemos sacado hace una semana y es acerca de la interpretabilidad en los LLMs. Hoy en día sabemos que es un problema ver cómo funciona un LLM por dentro. Y hemos sacado un paper titulado Context is King. El rey es el contexto. La verdad que es un título súper llamativo que explica muy bien el contenido del artículo. Hemos desarrollado dentro un par de metodologías nuevas que lo hemos llamado CDKE y DKD, ¿vale? El CDKE en inglés es el Context Driven Knowledge Evaluation. Es un método de evaluación que hemos creado desde cero para tratar de encontrar, ¿no?, la explicabilidad de estos modelos, y lo que hacemos es inventarnos contextos nuevos, ¿vale? Entonces cogemos una historia, un dato histórico, una biografía de una persona y cambiamos ciertos datos
totalmente inventados y de manera artificial, y le hacemos preguntas sobre esos datos. Entonces, de esa manera vamos a ser capaces de ver si el LLM sabe responder sobre el contexto nuevo o va a responder sobre su contexto que ha aprendido, ¿vale? Entonces, esto es un método de evaluación novedoso que hasta ahora no se hacía y que proponemos hacerlo, pues, que evolucione a benchmark. Para ello hemos creado 50 contextos de fútbol, bueno, de deportes en general, de arte, ciencia ficción, etcétera, y hemos hecho preguntas sobre esos contextos divergentes inventados a ver si era capaz de seguir ese contexto. Además, ¿qué hemos encontrado? ¿No? Porque al hacer estos experimentos no solo hemos hecho el dataset, que es público y que lo tenemos en el GitHub para que cualquiera pueda evaluar cualquier modelo, sino que hemos encontrado también que los modelos grandes, por ejemplo, hemos probado GPT-4o, hemos probado Llama, Mixtral, hemos probado 4 modelos. Los modelos grandes hacen mucho caso al contexto, un 96,6% de precisión respecto a acertar en accuracy, en acertar que las preguntas sobre el contexto eran correctas, mientras que los modelos más pequeños, pues la accuracy bajaba al 85%, ¿vale? Había una creencia general que decía que los modelos grandes, como son tan grandes, saben tanto, alucinaban más. Sin embargo, en este estudio nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, que los modelos grandes eran más capaces de seguir el contexto que le metíamos, aunque fuera un contexto inventado. Además, vimos un montón de alucinaciones, en concreto 3 tipos. Había los modelos pequeños, sobre todo. Hablamos de Mixtral, hablamos de Llama 3 de 70 billions. Eran problemáticos porque se inventaban el contexto o adaptaban un poco el contexto con lo que ya sabían. Es decir, nosotros nos inventábamos, por ejemplo, una fecha y un lugar, ¿vale? Estamos hablando de Isaac Newton. Nos inventamos la fecha la fecha en la que nació y el lugar donde nació. Entonces, nos dimos cuenta que a veces respondía bien sobre la fecha y mal sobre el lugar. Entonces, eso es otro tipo de alucinación. En cambio, los modelos grandes, en ese sentido, como GPT-4o, top. Otra cosa que nos dimos cuenta un poco así por encima de este estudio, los modelos grandes tienden a ser más verbosos, a dar respuestas mucho más largas, y los modelos pequeños, en este caso, o decían que no lo sabían o se inventaban la respuesta, que es la típica alucinación. Entonces, bueno, con este estudio damos pie a la explicabilidad sin entrar en cómo están los modelos, sino más bien en cómo son capaces de adaptarse a contextos. ¿Vale? Entonces, esto abre una puerta porque ahora mismo lo hemos hecho solo con texto, pero se puede hacer con imágenes, se puede hacer con audio, y para probar sistemas de RAG, por ejemplo, es fundamental para saber que en verdad está haciendo caso de tu contexto y no de lo que tiene inherente aprendido. Entonces, bueno, en el estado del arte la verdad que estamos muy contentos. El estudio lo hice con Andrés Piñeiro, que estuvimos los dos mano a mano a tope, y esperamos pues que se pueda evolucionar y probar DeepSeek y probar todos estos modelos para sacar la comparativa. Qué guay. Qué guay. Oye, eso de DeepSeek es el momento, ¿eh? De hacer ahí una pruebita o algo y subirse a la ola. Otro paper rápido te sacas ahí. Y a mano no tienes ni que escribir tú. Bueno, por poner en contexto, nunca mejor dicho, pues este paper, Context is King, Large Language Model Interpretability in Divergent Knowledge Scenarios, ha sido publicado en Applied Science en el número de enero, o sea, está muy recientito, ¿vale? Y es una colaboración entre Validea, que es el sitio donde tú estabas trabajando, ¿no? Con Andrés, y la Universidad de Vigo. Yo creo que hay que poner en valor este tipo de colaboraciones universidad-empresa y que cada vez, pues esto es algo que nos ha traído la revolución esta de la inteligencia artificial, ¿no? Desde
desde el tema del deep learning, que ha crecido mucho la investigación que viene por parte de la empresa privada en todo el mundo, pero bueno, que en sitios como España es especialmente reseñable porque es algo bastante raro, ¿vale? O lo era antes. Entonces, bueno, este tipo de esfuerzos yo creo que está muy bien ponerlos en valor, dentro de que luego, además, lo que hacéis en el desarrollo de la investigación, pues está súper interesante, ¿no? Sí, el apoyo que han ofrecido todo el rato y en esta alianza, ¿no? Entre universidad privada universidad pública y empresa privada, es fundamental y gracias a eso hemos sacado el paper adelante. Entonces sí, por supuesto hay que reseñarlo y es muy importante esta alianza. Total. Y luego, bueno, sobre el problema, pues lo que tú has dicho, ¿no? Por el tipo de aplicaciones que ahora mismo estamos desarrollando, o se están desarrollando en el mundo en gran medida, pues tiene bastante relevancia hacer esfuerzos en desarrollar benchmarks que nos permitan de una manera más o menos fiable pues medir si realmente el efecto que estamos buscando con el uso de este tipo de tecnologías lo estamos consiguiendo. Porque, claro, hay problemas, ¿no?, con esto de los benchmarks, de los sistemas basados en grandes modelos de lenguaje. Bueno, siempre ha sido más difícil medir en Natural Language Processing la eficacia y bueno, cómo funcionan en cuanto a performance los sistemas de inteligencia artificial que en otras partes, ¿no?, donde se podía hacer cálculos. Bueno, siempre se pueden hacer cálculos estadísticos, pero donde los cálculos estadísticos están mucho más cercanos a medir lo que tú estás buscando, ¿no? En el caso del lenguaje es más difícil y nos encontramos con estos escenarios donde, pues para medir lo bueno que es un modelo, pues hay un ensemble de diferentes tipos de benchmarks muy genéricos, pero claro, eso no está cerca, ¿no?, de tu caso particular para tu dominio de negocio o lo que sea, y es un problema que tenemos, ¿no? Aquí hay que hacer esfuerzos. Por eso mismo presentábamos este tipo de dataset que ha nacido como un dataset y no un benchmark, porque bueno, son 50 contextos creados, pero que al final los LLMs que tenemos hoy en día no han sido entrenados con el benchmark, que parece obvio, pero al final si los benchmarks son públicos, pues no garantizas que no esté metido, ¿no? Y además aquí podemos ver cómo estamos evaluando el contexto, y son contextos inventados, cómo son capaces, ¿no?, de seguir el prompt, seguir contextos nuevos, y de cara a RAG, por ejemplo, es la aplicación inmediata donde se puede observar qué modelos son buenos en esto y qué modelos siguen realmente las instrucciones. Ujú. Como dato curioso que se me viene a la cabeza, nos dimos cuenta que en temas de fantasía, de ciencia ficción, de tipos libros o películas, cuando metíamos un contexto divergente inventado, el modelo, todos los 4 modelos que probamos, funcionaba mejor que a lo mejor hechos históricos como una guerra o incluso equipos de fútbol. Y es curioso, ¿no?, como contextos ficticios sí que era capaz de inventarse más o de seguir nuestras instrucciones. En cambio, hechos históricos, ahí sí que le costaba más seguir el nuevo contexto divergente. Detalle por si alguien nos está escuchando, que de vez en cuando hoy y otros días hablamos de RAG, lo que estamos hablando al final es como un proceso en el cual cogemos un contexto en una base de datos y al final intentamos que el LM nos responda sobre esa información, para que nos responda cosas de nuestra empresa, por ejemplo. Entonces aquí es donde es muy importante, ¿no?, lo que está contando Javier, porque permite entender si los modelos que usamos por debajo realmente hacen caso solo a esa información, que son aplicaciones donde no queremos que el sistema se invente nada, porque es, por ejemplo, oye, quiero que me respondas un proceso de onboarding de un empleado, pues no te me lo inventes, porque es la información que tengo ya guardada. Así es, y además, pues bueno, el RAG,
cuando hablamos de chatbots, lo que hay por debajo también es un RAG, que es esta etapa de recuperar información actualizada y metérselo al LLM para que me responda sobre esa información. Eso es. Lo típico cuando dices, tu pedido ha sido entregado, dices, te lo estás inventando. Pues eso no puede pasar, eso no puede pasar. A mí me venía a la cabeza también otro tema que creo que es muy relevante al escucharte, Javier, que es, jope, cuántas cosas no sabemos, incluso que no sabemos, ¿no? Es decir, esto de la IA va a toda velocidad, hay modelos nuevos, hablamos de 1000 cosas, y lo que habéis hecho con este paper nos ha dado como mucha más información de la que teníamos sobre cómo se comportan los LLMs cuando pensábamos que teníamos unas respuestas claras sobre eso. No lo has dicho tú. Se pensaba que los grandes LLMs al final alucinaban más y estáis viendo que no. Creo que es súper interesante porque al final también yo creo que demuestra que al final estamos yendo a toda velocidad, estamos tomando todos muchas suposiciones, hipótesis y demás, pero como no conocemos cómo funcionan las cosas realmente por debajo, porque estos modelos son muy complejos para eso, vamos a ir descubriendo cada vez más. Entonces, hacer investigaciones de este tipo, quizás más de base, ¿no? Donde os cuestionáis cosas que se dan por supuestas, yo creo que tiene un aporte de valor de la leche para a futuro ir convergiendo hacia otras cosas, replantear los modelos, replanteárselo todo, porque estamos en fases súper iniciales, aunque veamos que todo va a gran velocidad. Así es, y cuando ejecutamos este artículo y esta investigación, aún no estaban los modelos O1 o 3 o el R1 de DeepSeek, ¿no? que tienen esa capacidad de razonamiento, entre comillas, que sería muy interesante seguir esta línea y lo tenemos propuesto para ver cómo son respondiendo a estos contextos, si en verdad son mejores o al meter tantos tokens de razonamiento se pierden. Lo bueno es que ahora tienes un marco, ¿no? Como para hacerlo. Que Sí. este es el aporte. Y es público y gratis, o sea, lo puede probar cualquiera, lo tenemos en GitHub. Bueno, es Sí, gratis, pero si alguien le quiere mandar dinero a Javier, contactáis y se lo Un podéis mandar café, sí. perfectamente. El PayPal está en la descripción. hay que sacar los papers con Patreon, con el enlace al Patreon. Sí, Esto sí. estaría bien. Entonces, bueno, ese es el avance que hemos presentado y la verdad que ha sido un trabajazo que nos ha llevado bastante tiempo y muchas horas. Yo creo que Frank iba a querer decir algo, pero está Es el ahí. botón del micro. Sí, He intentado entrar varias veces, he visto, como suele pasar normalmente, que me ignorabais por completo. Digo, por lo menos Javi no, pero luego efectivamente resulta que el micro tiene el botón del mute. Que es Javi es el benchmark. Sí. Como tú Todavía estás, me he no dado has, cuenta. no has podido despejar si Javi te va a ignorar también o no. O sea, es obra que tendremos que Lo voy hacer a ver otra prueba. enseguidita, lo voy a ver. Una de las cosas que has dicho, Javi, precisamente leía esta semana sobre algo relacionado. Has dicho que cuando los modelos se vuelven más verbosos, normalmente tienden a alucinar más. Y estos días que se hablaba pues de todos estos modelos de research que han estado saliendo, ¿vale? Y también, bueno, en general los modelos de razonamiento, desde que DeepSeek nos ha empezado a contar cuál era el proceso para llegar a la respuesta, pues parece que hemos desempolvado, que había otros que también lo hacían y enseguida ya sabéis, aquí OpenAI ha vuelto a sacar los suyos, los O3 con razonamiento para que todos veamos que saben hacer exactamente lo mismo. Pero una de las cosas que leía al respecto era que normalmente cuando uno de estos modelos tiene un proceso de razonamiento más largo de lo normal, también las respuestas tienden a ser peores en general, con más alucinaciones o con peores resultados o lo que sea. ¿Vosotros habéis evaluado el porqué de todo esto? O... Nosotros hemos creado los contextos de 4.000 a 8.000 caracteres, entonces no hemos observado que al hacerlos más largos perdiéramos el hilo, ¿no? Sí que tiene sentido que cuanto más contexto o cuanto más largo es ese razonamiento se pierda, porque al final son modelos estadísticos que están prediciendo la siguiente palabra, entonces a nada que haya una variación en los porcentajes de la siguiente palabra ya es más probable que se pierda a que si va a responder poco. Entonces, pues esa era también un poco la creencia, ¿no? De que los modelos grandes alucinaban más. Sin embargo, en este estudio veíamos que no, que los modelos pequeños
a pesar de responder menos, no sabían adaptarse al contexto. O sea, la creencia y lo que había antes decían, no, los modelos pequeños cuando no saben dicen no lo sé, pero no es así. O sea, no lo sabe si le preguntas algo que no está en su conocimiento, pero si tú le alteras ese conocimiento engañándole, sí que responde porque cree que lo sabe, pero en verdad pues se lo inventa, o esos casos que he comentado de que se lo inventa a medias o no hace caso a las nuevas instrucciones. Claro, esa idea me parece interesante. ¿Realmente los modelos están entrenados para decir no lo sé cuando no lo saben? Las personas no. Nosotros siempre tenemos que opinar, eso está claro. Pero los A ver, modelos, los modelos chat sí que suelen estar fine-tuneados para eso, ¿no? Igual que le dices hola y te responde qué tal y es capaz de mantener una conversación. Pero bueno, ¿hasta dónde un LLM sabe lo que sabe? Y ahí entramos, ¿no?, en filosofía de qué es saber, ¿no? ¿Cómo sabe un LLM sé esto y esto no lo sé? ¿O hasta dónde va a inventar? Eso es una incógnita que creo que va a ser complicado. Sí, y hasta- totalmente. perdónalo. No, solo estaba sintiendo en Vale. voz alta. Iba a decir, hasta ya si queréis, por finalizar un poco esta línea, ¿hasta qué punto el prompting puede luchar contra eso? Es decir, cuando hacemos Es aquello de "Oye, no te inventes cosas", ¿eso funciona realmente? totalmente, de hecho, primero para crear los contextos usamos FewShot, que es una técnica ¿Mm? donde tú le das diferentes ejemplos de cómo quieres que te genere esos contextos. Y a la hora de responder era muy importante, en eso sí que nos ceñimos para que el problema no fuera nuestro por hacer un mal prompting, de cíñete 100% a este prompt, sigue estas instrucciones, responde a la pregunta que se te haga. No le indicamos, si no lo sabes, no lo sé, pero es muy buena práctica para evitar estas alucinaciones. O sea, cuanto más le guíes en el prompt y más lo acotes, muchísimo mejor. Termino ya el interrogatorio, le dejo a otro. En cuanto a lo que es bajándolo todo a tierra, ¿no? Que hoy en día el gap que existe entre la investigación, sé que es esto que se traduce normalmente en un paper que se comparte, etcétera, como lo que habéis hecho, y la aplicación en industria, sobre todo en inteligencia artificial, es bastante pequeño, ¿no? No es como, bueno, tradicionalmente los avances en investigación pues requerían de un, digamos, camino de desarrollo para terminar implantándose en la industria, y no todos llegan, ¿vale? Porque, bueno, pues por ejemplo, entran criterios económicos o lo que sea. Pero en el caso de la IA, y sobre todo la generativa, pues está como muy cerca, ¿no? Y por eso también, pues, es del interés de compañías meterse en esto. ¿Cuáles ves tú que son las aplicaciones, según tu criterio, que tiene esta técnica directamente en los problemas que tú te encuentras como iHacker en el día a día? No sé, selección de LLMs, mejorar mi RAG, no sé. Pues Todos. la principal, que el contexto es el rey, porque nos hemos dado cuenta que los LLMs son capaces de seguir contextos que tú estás, en este caso, inventándote. Los modelos para esto, cuanto más grande mejor, y ya comento de nuevo y quiero recalcarlo, que los modelos grandes alucinan menos y a la hora de hacer, por ejemplo, un RAG, que ya hemos explicado lo que es esto de recuperar información actualizada, sí que es verdad que no hemos testeado pues entre un 4O o un 4O mini, no en ese momento cuando lo estábamos haciendo no había, pero sí que lo testeamos entre un 4O y un GPT 3,5 y vimos que el gap, la diferencia que había era muy pequeña. Entonces, coste-oportunidad, si bajamos de un 96% a un 94% y es la mitad de caro, pues sí que merece mucho la pena. Entonces, este benchmark, a medida que van saliendo modelos, estaría muy interesante probarlo para ver cuál es el modelo adecuado. Por ejemplo, para hacer un RAG, yo no usaría Mistral o un Llama 370 Billions.
por los resultados que nos ha dado. En cambio, Ujú. si yo eso lo tengo en mi ordenador rulando, que me sale casi gratis, pues bueno, tienes que tener ese trade-off entre coste y performance. Si quieres 100% respuestas buenas, porque es algo muy crítico, algo en finanzas o en temas que digas es un chatbot que tiene que responder 100%, sin duda modelo grande, pero claro, costes asociados. Entonces este paper te da también la herramienta, ¿no?, para que los investigadores o incluso los ingenieros probemos modelos que salgan y ver qué tal funcionan. Totalmente, porque bueno, como hemos dicho antes, pues estamos en un escenario en el que los benchmark de mercado, digamos, pues no nos sirven para tomar decisiones de negocio. Te sirven para ver unas gráficas guays de la carrera de los LLMs, a ver quién se pone el primero, el nuevo de Anthropic, ¿no? Ahora DeepSeek, ahora O1, tal, no sé cuántos, bien. Pero claro, luego a la hora de tomar una decisión, pues muchas veces, oye, Llama tiene mucho marketing y 70 billones no es pequeño comparado con un gran modelo de lenguaje que solo puede ejecutar eh, un player con infraestructura muy tocha, ¿no? Pero 70 billones no lo puedo ejecutar yo en mi ordenador, ¿sabes lo que te digo? O sea que eh, ese tipo de decisiones son importantes, ¿no? Y hay mucho miedo, además, a los errores y las alucinaciones cuando pues tú expones estas tecnologías a los usuarios y el RAG en un principio, dentro de que, bueno, RAG al final es lo que es y sirve para muchas cosas, pero en un principio una de las cosas con las que se vendió mucho el tema del RAG era la reducción de alucinaciones, precisamente, ¿no? Que le ponías un poco de... le dabas un poco de información adicional para que errase menos. Pero si lo sometemos a la auditoría de un framework de benchmarking serio, pues vemos que eso tiene... Ahí se le ven las costuras, ¿no?, a estas Sí. cosas. De hecho, el problema principal que tiene esto no es que sea un 99% bueno, sino es la vez que me falla, cómo de crítico es. Ahí es donde Sí, está la clave. Total. eso es. En esta línea, además, lo que decías, Lu, lo que hacen falta son distintos tipos de benchmarking, ¿no? Porque incluso dependiendo del tipo de decisión que tengas que tomar, te vas a fijar en unas cosas o en otras. Ahora estamos hablando, ¿no?, con Javier, cómo influye el contexto y esto te ayuda a tomar decisiones de si uso un modelo u otro en función de si alucina más o menos con el contexto que le voy a dar, pero en otros casos a lo mejor te interesa fijarte más en la eficiencia energética porque va por los dispositivos donde va a circular y tal. Entonces, al final, lo justo que decías tú, los benchmark que vemos es como cuando éramos más jóvenes, salían ordenadores y tiene esto 200 MHz más. Es como, dice, ya, pero a la hora de usarlo para el uso que yo le quiero dar, necesito eso. Me acuerdo su día, era, ¿necesito más CPU o más GPU o más RAM? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué necesito que tenga mi modelo para adaptarse a mi caso de uso? Y estamos muy lejos de que haya ese conocimiento, pero incluso esos benchmarks, ¿no? O sea, yo creo que aquí el paso que ha hecho Javier y su equipo es, oye, os traigo otra mirada a todo esto, una mirada adicional. Nos hacen falta muchas miradas adicionales más para que lleguemos a un punto donde tengamos hasta modelos de análisis. Oye, en función de tal, tienes que hacer pasar por estos benchmarks y tomar una decisión teniendo en cuenta estos criterios. De hecho, la manera que planteamos para evaluar este dataset, aparte de típicas métricas de evaluación semántica, ¿no?, de comprobar que la salida concuerde con el contexto, etcétera, inventamos una nueva que era evaluar con otro LLM y dijimos, vamos a ver este método de evaluación que es, y la hemos llamado LAV, que es LLM Answer Validation, y lo que nos dimos cuenta que esa validación era muy similar a hacerlo con embeddings. Entonces, es otro punto se nos sale un poco de lo que es este artículo, pero es bueno evaluar con un LLM, está demostrado que sí, y además lo ratificamos que sí que es un método
que puede ser válido. Sí, y ahora mismo, cuando alguien se plantea la construcción de un sistema basado en tecnologías de este tipo, pues lo que se hace es, si se hace de forma seria, porque hay que decir que en muchos casos, pues esto a la gente le da igual, pero si se hace de forma seria, pues se plantea una serie de medidas de evaluación de la performance, donde está cobrando mucho protagonismo bueno, hoy en día, ¿no? Lo llaman LLM as a Judge, ¿no? Que lo que haces es, pues, evaluar las salidas de tu sistema utilizando un LLM que haces que sea experto en evaluar esas salidas, ¿no? Entre otras muchas métricas que tienes que implementar ad hoc para el dominio. Entonces, la evaluación de la performance de un sistema ahora mismo se entiende que es un problema muy gordo, pero es demasiado caro. Es decir, tienes que gastarte muchísimo dinero en establecer esos métodos de evaluación y ya hay, evidentemente, es una cosa que se entiende que es muy importante para el futuro del desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. Por lo tanto, se están poniendo en marcha los grandes players para hacer frameworks y darte herramientas y tal, pero es que aún así, con cada aplicación que haces, tienes que currarte un dataset de evaluación, no sé qué, entrenar un LLM que te haga de juzgado. Bueno, un montón de validaciones que dices, hostia, es que me cuesta más eh, poner todo esto en marcha que desarrollar la aplicación. Y eso también nos lleva a pensar que es interesante que haya iniciativas que nos ofrezcan métodos más genéricos que podamos usar de manera transversal, ¿no? Porque si todo lo hacemos a medida, pues al final las cosas salen muy caras. Así que muy bien, muy interesante este paper. Dejaremos el enlace, ¿vale? Para que os lo bajéis y le podáis echar un vistazo y dar unos likes. Y si hacéis papers, por favor, citadles, que eso es muy importante en el mundillo. ¿De acuerdo? Y nada, Javi, muchas gracias por venirte a contarlo y quédate por aquí todo el tiempo que quieras, que ahora ya empieza la fiesta. Ahora vamos con lo de siempre y ya se acabó la seriedad esta, ¿eh? Así que bueno, vamos a terminar no ya, pero vamos a terminar con unas pocas noticias que, bueno, dentro de que, como he dicho, ¿no? Hoy dedicamos la cara B a DeepSeek porque es que últimamente, las últimas 2 semanas o 3 semanas, solo se ha hablado de eso, pero no es lo único que ha pasado en el mundo. Así que nosotros que vamos a hablar de DeepSeek en la cara B, pues hoy os traemos noticias sobre otras cositas, como por ejemplo, pues cosas que nos trae Google, ¿no, Frankie? Efectivamente, cómo no. Pues mira, a lo mejor fue cómo reacciona DeepSeek o cómo reacciona DeepSeek más los modelos estos de O3 Mini que lanzó OpenAI la semana pasada, pero ya sabes que cada semana por lo menos hay uno de los vendors más grandes que lanza algún modelo que es el mejor del momento. No dura mucho más que eso y a veces dura un día, como te descuides. Y en este caso concreto, pues Google ha lanzado unos nuevos modelos, Gemini 2.0, otra vez, porque creo que ya lo lanzaron hace tiempo, pero luego creo que cambiaron el nombre. Ya no sé, yo ya me pierdo con esas cosas, pero vamos a suponer que sí. Y trae 3 familias, por decirlo de alguna forma, ¿no? El modelo Flash, Gemini 2.0 Flash, que sería como el modelo de trote, que está disponible para todo el mundo, que proporciona respuestas rápidas, que tiene un rendimiento, bueno, pues una eficiencia y un tiempo de respuesta bastante rápido. Pues nada, pues si queréis, lo que utilizaríamos prácticamente todos. Pero luego tienen otra familia que se llama el Flashlight, que es el modelo económico, ¿vale? Para hacer a lo mejor preguntas más tontitas o para, bueno, si no tontitas, por lo menos más de andar por casa y sobre todo más eficiente, más rentable, que tiene menor coste. Y
Y eso quizás es lo importante, ¿no? El tema del coste. Y luego sacan el modelo Pro. Siempre tiene que haber un Pro. Y es el más potente hasta ahora de Google. Y ya sabéis que eso implica que es, en principio, está enfocado como no, a programación, a temas de lógica, tareas complejas. Y bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Yo creo que a día de hoy la mayoría están sacando estas 3 mismas familias de diferentes maneras. Pero si queréis, si nos centramos un poco en las actualizaciones que están un poco más destacadas, hemos hablado del coste y del rendimiento, que son temas básicos aquí. Y, por ejemplo, tiene una ventana de contexto de 2 millones de tokens en el Pro. 2 millones de tokens, hay meses que yo no lo gano, ¿eh? Eso es muchísimo. Son muchos papers, son muchos PDFs y ya nos da para escribir un prompt que necesitaríamos años casi si lo fuéramos a escribir a mano, o se lo tenemos que pedir a varios ChatGPTs. O sea, a lo mejor es la otra unidad de medida. Pues me planteo, por ejemplo, si tú le das como entrada un contexto tan grande, al hilo de lo que veníamos hablando antes, ¿cómo puede afectar esto a las alucinaciones, ¿no? A veces tener un prompt demasiado grande con un contexto tan grande puede hacerle que alucine más o no. No lo sé, porque no he visto nada al respecto, pero se me ocurría ahora, según lo comentamos. Luego también, como no, que a veces se están integrando más herramientas dentro de todos estos sistemas. En este caso, la búsqueda de Google parece que está mucho más integrada de lo que estaba antes, temas de ejecución de código, la posibilidad de que el usuario defina funciones también específicas, una especie de tools, ¿vale? Pues esto es algo que también lo han estado metiendo ya, y las capacidades multimodales en las que siempre Gemini ha intentado diferenciarse, pues parece que están también más integradas. Tema de entender imágenes, y aquí leía justo esta mañana un post en LinkedIn de un tío que decía que había hecho pruebas de lectura de tablas Excel, comparando diferentes, bueno, pues OpenAI, creo que Claude y Gemini, y decía que Gemini lo leía y lo entendía sobre todo muchísimo mejor. Tablas muy grandes, sacaba bien los números y luego era más capaz de analizarlos en condiciones. Pues las cosas parece que van por ahí. Y luego hay 2 opciones para utilizar estos módulos de Gemini. Uno es la aplicación normal y corriente, que es la que vamos a utilizar prácticamente todos, y luego tienes Google AI Studio, con un enfoque más hacia desarrolladores. O sea que parece que están empezando ya también a convertirlo en un producto más allá de lo que lo tenían. No digo que sea todo nuevo, pero sí están desarrollando ese camino. Y como no, pues aparece la palabra agente. Como todos, están diciendo que su objetivo último es convertirlo en un agente. Bueno, pues no sé, han hecho una serie de planes que ya hemos comentado por aquí en algún momento. Hablan, por ejemplo, de Deep Research, que es un agente de IA con informes de investigación, que no sé si os suena, porque estos días están apareciendo agentes para preparar informes de investigación por todas partes, como setas, o sea que también en Google lo tenemos. Tenemos el proyecto Mariner, que sería el equivalente al operator de OpenAI, también lo comentamos hace varias semanas, puede navegar por sitios web, en principio comportándose como una persona, y luego también parece que le están dando bastante relevancia al proyecto Astra, que tiene como objetivo el ser capaces de procesar en tiempo real vídeo y audio y responder a preguntas, y parece que quieren que sea la tecnología detrás de unas futuras gafas de realidad aumentada de Google. O sea, bastantes novedades, bastantes avances, y lo que sea como sea, parece que Google está reaccionando rápidamente para no quedarse atrás y que no les pase como les pasó con Notebook LM, que bueno, pues es uno de los productos, si quieres, de generativa que tiene su nicho y que la verdad es que funciona bastante bien, pero llegó Microsoft y le fichó al equipo que estaba detrás de alguna de las funciones, en este caso de la parte de audio, o sea, la de generar los podcasts dentro de Notebook. Así que parece que también están tratando de cuidar esa parte, ¿no? El darle a sus equipos ese caramelito de la innovación, de la investigación, para mantenerlos. Y poco más. Estas noticias al final son sobre todo comentar novedades, pero no sé qué pensáis de estos movimientos. A mí lo que me hace gracia es que
que tienen el Pro, o sea, porque tienen que sacar el Pro, que está como experimental, pero cuando tú ves pricing y tal, pues no hay pricing, te dan como 50 tokens al día o algo así. O sea, que no lo veo ni bueno ni malo, pero me da una cierta sensación de esto lo hemos sacado cogido con pinzas porque tenemos que tener un Pro. No sé qué sensación os da a vosotros de hacer estos movimientos tan apresurados, que todo el rato está todo en experimental, todo en tal, y dices, joder, colegas, venga, en general todo el mundo, no Claro, sé, por eso comentaba al principio si hasta qué punto tenía esto que ver con DeepSeek, porque todos han seguro. lanzado cosas a toda leche. Sí, sí. El- Que claro, luego lo mismo, yo no sé vosotros, yo lo pruebo y alguna vez se nota diferencia, pero cada vez se notan menos diferencias. Entonces dices, habrán sacado lo mismo y lo han puesto 2.0. Esto es como la época de la web, que nosotros que ya peinamos cámaras, que todo estaba en beta continuamente. Google tenía productos en beta, Gmail estuvo en beta no sé cuántos años, pero ya estaba súper extendido y yo creo que tenía ahí, por si un día se cae, podamos decir que es en beta. Esto es un poco la misma sensación. ¿Habrá algún LM de marca blanca que estén utilizando todos por debajo? Puede ser, puede ser. Sí, lo que realmente veo aquí top y es donde parece que Google lleva la ventaja es en los tokens de contexto. O sea, 2 millones de tokens es como 1,5 millones de palabras, o sea, es una barbaridad. Y me gustaría saber cómo han entrenado todo eso. Si no lo sé, no sé cómo se puede entrenar para llegar a esos tokens y me gustaría probar el método que hemos desarrollado con este nuevo modelo. A ver, las alucinaciones y Es todo, lo porque que, 2 es lo que te iba a millones. decir, que eso estaría bien, porque si te centras en evaluar la falla de grandes modelos, pues también la ventana de contexto es algo que tiene que tener incidencia. Aquí, bueno, la primera cosa, ¿cómo evalúan ellos que el aumento en el contexto? Hay benchmark para esto, ¿no? De, oye, si me hacer cuando salió el primer Claude que propuso los 200.000 tokens y tal, Ujú. eh, se hicieron benchmark, ¿no? A ver cómo degeneraba en cuanto a alucinaciones y tal el resultado cuando se acercaban al límite de la ventana de contexto y evidentemente eso tenía efecto. Google, que tiene una línea de investigación dedicada a la ventana de contexto, la tiene desde hace tiempo, ¿no? Esto es una cosa que hacen ellos, pues tiene una métrica muy basada en search, que es esta de la aguja en el pajar, ¿no? Para ver si el LLM es capaz de encontrar dentro de una ventana de contexto gigantesca determinada información muy particular y tal. Y para eso funciona razonablemente bien, pero bueno, evidentemente se le podrán aplicar más benchmarks. Sobre la premura con la que han sacado esto, yo creo que el timing, a ver, todo el mundo ha hecho anuncios después de que pase esto, pero no hay que decir que esto no es un invento nosotros hablamos en noviembre o diciembre, ya hablamos de Gemini 2.0 aquí en el podcast y de Project Astra y Mariner y tal. O sea que no son cosas que de repente se hayan sacado de la manga. Yo creo que han tenido que meter un poco el acelerador y cambiar un poco el roadmap, seguramente de lanzamientos, por los acontecimientos, que no son los únicos a los que les ha pasado esto, ¿no? Y, y de lo que no estoy al día es de cómo, o sea, si ha cambiado el pricing o algo así, ¿no? Porque ahora mismo tú, o sea, si tienes cuenta de Google, pues puedes acceder a estas cosas. Con Google iStudio siempre has podido hacer un poco, como siempre está en beta estas cosas, pues siempre hacer un poco lo que te da la gana, pero los precios de la API, ha pasado algo como lo que ha pasado con OpenAI. Sí, 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 sí. De hecho, no lo he comentado, he dicho muchas cosas, pero también me he dejado alguna por el camino para no pasarme, ¿no? Pero han bajado el precio, pero además han eliminado la diferencia de precio que tenían ellos entre los prompts cortos y largos. Mm. O sea, lo han normalizado todo, han bajado precios en general y no sé a cuánto está, ¿eh? Simplemente recuerdo haber leído la referencia. Vale, pues igual que en su momento hicimos una comparativa entre los precios de OpenAI a lo largo del tiempo, estaría bien que también lo viéramos con esto, porque seguramente ahí es donde están teniendo, o sea, la batalla yo creo que está un poco ahí, ¿no?
Porque la batalla de la performance, eso está superado. Es decir, luego hablaremos de DeepSeek, ¿no? Pero lo que ha traído DeepSeek es como que hay otra manera de conseguir esa performance y tal, pero la batalla entre los grandes es como que, lo que habéis dicho, ¿no? Cada vez se parecen más, pero además cada vez se parecen más entre ellos, entre competidores. Ya casi, pues las cosas que le pides así normalmente, pues, cualquier resultado parece satisfactorio. Así que, claro, ¿dónde está ahora la guerra? Pues yo creo que en los precios, ¿no? Y teniendo en cuenta las infraestructuras que requieren estos bichos y tal, pues bajar el precio no debe ser una cosa fácil. Y me mola el tema que saca el tema de Notebook LM, y que Microsoft les ha quitado a la gente del equipo de podcasting. Notebook LM es el mejor producto que tiene Google ahora mismo, el que más rápida adopción ha tenido y al que menos caña le están dando, por lo que parece. Sí. La parte de podcast, a mí me parece que es lo que lo hizo Pop, pero no es la parte potente realmente de Notebook LM. Está guay, ¿no? Bueno, me pongo un podcast. Está guay como demostrador. Y Microsoft pues se ha llevado a esa gente en un movimiento de estos que hacen aquí las Big Tech de vez en cuando. Entiendo que estará asumido. Cobraban muy poco en Google. Debe ser. Falta un cerito más. Es que aquí con lo de la IA ya los ceros se mueve a otra velocidad. Pero bueno, entendemos que Microsoft hará algo con esto, ¿no? Si esta gente, pero yo creo que estaría bien que... A mí me gusta mucho como producto Notebook LM, entonces creo que es sano si le sale competencia. Está en determinadas cosas a otro nivel. Venga, pues estás ahora muted, Frankie. Te decía que echando un vistazo rápido, y con esto ya terminamos, estoy viendo que el pricing de Gemini es de 10 céntimos de dólar por cada millón de tokens para texto en la entrada. Y en la salida, 40 céntimos. O sea, Sí, una por quedarse puñetera un pasada. poquito por debajo de DeepSeek. Claro, el caso es cómo ha evolucionado, ¿no? Si le han metido un corte ahí a la tercera parte, ¿no? Como han hecho los otros. Pero bueno, es que no lo tengo en la cabeza. Tendría que buscar la información. Pero bueno, lo buscamos y lo ponemos en Twitter. Venga, en línea de esto, en línea de grandes modelos y razonamiento y nuevas capacidades, pues bueno, yo voy a contar la noticia menos sorprendente de todas, que es que OpenAI pues ha sacado otra cosa nueva, ¿vale? Y en este caso hablamos de Deep Research. Deep Research, que es como un agente, vamos a decirlo de primeras, así, hay que quitar la tirita de golpe, es un agente, que lo que hace es capaz de hacer búsquedas muy sesudas. Deep Research va orientado un poco a, pues eso, trabajos de investigación, ¿no? De profundización sobre un tema con acceso a Internet, ¿no? Pues imaginemos lo que cualquiera de nosotros pues tiene que hacer si quiere profundizar en un tema y cuál es nuestro comportamiento, que es que nos vamos a Google, nos ponemos a buscar sobre... Bueno, estoy hablando quizá de hace 4 o 5 años. Me voy a Google, me pongo a profundizar sobre el tema, a leerme todo lo que hay y a partir de ahí tiro del hilo. Y si este artículo tiene una referencia a este otro que es fundacional, pues voy para allá, voy recopilando la información, la organizo, llevo una bibliografía y al final soy capaz de producir un documento que es compilación de todo ese conocimiento que yo he adquirido y citando a las fuentes en las que me he basado para adquirirlo, ¿no? Es esa idea del estudio y la investigación. Pues lo que hace Deep Research es esto, por título. Dices, mira, los fenicios. Y él ya te coge y te hace un estudio con, normalmente, pues si eres vago, como acabo de ser yo, ¿no? En el
prompting en general, pues te va a pedir información adicional, el rollo human in the loop, para que tú le ayudes a orientar la investigación, pero luego ya pues se busca la vida y a ti te genera toda una compilación de información que te puede ahorrar pues un montonazo de horas de búsqueda e investigación, lo cual está bastante guay y bueno, yo creo que sobre todo creo que es algo que sigue la línea de estos modelos que son capaces, que son agénticos, ¿no? Que son capaces de razonar, de plantear un plan, dar el siguiente paso. Y aquí quizá habría que ponerlo un poco en la balanza con O1, que fue el primer modelo así como que era iterativo y que planteaba este modelo de razonamiento. Y pues decir un poco simplemente que si se compara con O1, pues que los propósitos son distintos, ¿no? O1 está muy orientado a determinado tipo de tareas, resolver problemas de matemáticos o de código o lo que sea, y esto pues está pensado para hacer búsquedas profundas, ¿no? Y esto es un poco lo que ha sacado OpenAI en la última semana, después un poco de la vorágine de DeepSeek y tal. Hay que decir que Deep Research está en el Pro, ¿eh? Así que no vayáis corriendo, a no ser que os lo podáis permitir. Pero que en un momento dado ya sí que lo liberarán, como suelen hacer con estas cosas, ¿no? Los Pro son los early adopters y luego ya llegará a los mortales. Sí, de hecho, Sam Altman ha escrito un tuit hace poquito diciendo que muy pronto lo vamos a tener los Plus y los Teams, los plebeyos. Esto es una cosa en la que seguramente ya pueda empezar a evaluarse de una manera muchísimo más sencilla. La métrica está tan manida, pero que es tan difícil de tener sobre la mesa de una manera clara, de el número de horas que yo me ahorro para hacer esto. Porque aquí ya se ve... O sea, si yo trabajase en McKinsey y fuera un becario, pues podría medir el número de horas. Seguramente esto ya me compensa los 200 pavos y me paso el día jugando al LOL. Pues puede ser. Hombre, se funciona bien y es un tema que ha salido aquí otras veces, ¿no? Pero el papel de cierto tipo de becario, por decirlo así, sí que lo puede cumplir perfectamente. Hemos hablado varias veces en el programa del peligro que puede tener todo esto de la IA generativa en profesiones como para los abogados, ¿no? En muchos casos. Y en un caso concreto como este, mandarle a una persona a investigar, pasar tiempo leyendo, consultar diferentes fuentes y luego traerte un informe era algo que todavía no tenía sustitución. Esto no digo que a día de hoy lo sea, pero ya empieza a ser lo mismo, algo peligroso. Es verdad que volviendo incluso a lo que has ido comentando, Javi, en tu paper, hay una parte de verificar, de leerte bien ese resultado y verificar que no ha alucinado, que no te ha dicho cosas que no tienen sentido. Entonces, necesitamos seguir teniendo el conocimiento para que para estar seguros de que lo que nos ha llegado es lo correcto. Y en ese sentido, pues seguimos necesitando la intervención humana. Pero bueno, que seguimos dando pasitos, ¿no? Sí. Además, aquí metes dos variables, ¿no? Si él va a buscar el conocimiento en Internet, ese conocimiento puede ser erróneo, si partimos de ahí, y luego el conocimiento erróneo que puede meter al hacer ese resumen de todo lo que ha encontrado. Entonces, habría que ver, ¿no? La evaluación de todo esto es complicado porque ya entran muchas fuentes, pero yo la verdad que tengo mucha confianza en que esto va a ayudar muchísimo y va a quitar un montón de horas de trabajo, de investigación y de mirar 1000 webs y copiar, pegar y hacer un Frankenstein. Yo sí que creo que esto es el futuro y de hecho, Hugging Face ha sacado ya la versión open source que la sacó a las 24 horas de este anuncio y es lo que comentamos, un agente con una tool que es scrapping
haciendo todo el rato en bucle búsquedas y compilando esa información. Lo bueno es que por narices lo va a hacer mejor que los becarios a día de hoy, porque estos problemas de me encuentro información que no es correcta y tal, o luego cuando la integro y tal, pues es que eso ya está, o sea, pasa, pero pasa mogollón. Al final los humanos perlamos mucho, ¿no? Nos creemos mucho, cuando buscamos algo, si Google no lo pone lo primero, no lo creemos. Entonces, yo creo que estoy contigo, o sea, solo puede ir a mejor. Ahora, los becarios que caigan por el camino es lo que tenemos que ver. Sí, a ver, esto realmente puede ser mucho mejor que una persona haciendo este tipo de trabajo en el grueso del trabajo porque, o sea, un agente de este tipo tiene un método clarísimo y lo cumple a rajatabla. Es decir, si es un sistema multiagente, tal y como yo me lo imagino, que no tengo ni idea de cómo lo habrán montado, pero si es un sistema multiagente donde hay uno que es el que busca, otro que es el que filtra, otro el que hace resumen y análisis, otro el que hace el filtrado de información relevante y descarta el ruido. Imagínate estas cosas. O sea, tener todo eso en la cabeza para una persona es imposible. Es decir, tú vas a intentar que te cueste poco trabajo, a una cosa si te convence la metes. Luego, seguramente, hay una parte ya de tema más fino, pero para la que hay que tener nivel de tener criterio, ¿no? Para darle una mejor forma a la información que estás obteniendo, ¿no? Pero claro, esto ya no estamos hablando de una persona que su único trabajo es recopilar información y juntarla. Estamos hablando de un nivel un poco más alto, ¿no? El nivel del criterio. Y ahí es donde se van a tener que situar los seres humanos porque ya este tipo de trabajo pues lo hacen las máquinas. Y luego otra parte importante es si esto realmente es algo a lo que nos acostumbramos y que incorporamos en los procesos del día a día, pues Google está muy bien, pero va a tener mucho valor este mismo tipo de agentes sobre bases documentales que no están en Internet, ¿no? Sobre las que también hay que trabajar y eso no es difícil de hacer una vez que esto funciona. Una de las cosas que decía en la presentación, que habrá que ver, es que es capaz de encontrar asociaciones que no son fáciles de ver entre textos lejanos y tal, que eso, claro, con tecnología de Transformers es un poco el rollo, ¿no? De los mecanismos de atención. Sí. Y claro, eso para una persona no es nada fácil. No es nada fácil porque no puedes retener mucha información a la vez en la cabeza y tal. Y esa idea, ¿no? De unir los puntos es algo para lo que una persona tiene que tener un nivel muy alto de conocimiento en la materia o en diversas materias, ¿no? Si no, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, un sistema que te ayude a hacer eso, eso es la caña. Sí. Y el humano vamos a quedar para hacer lo mismo en distintos modelos y comparar. Ah, pues me sale más o menos lo mismo en todos los lados. Está bien, está bien. Hay una cosa que yo le digo mucho, porque ya sabéis que yo le voy diciendo cosas a la gente, en plan, como soy ya el abuelo, pero digo mucho a los programadores con los que trabajo, la mayoría más jóvenes que yo, y les digo, os vais a tener que acostumbrar a que vais a estar más tiempo leyendo código que escribiéndolo, ¿no? Pues con esto, es que esto va a pasar con todo, el código es un ejemplo, pero esto va a pasar con todo, nos vamos a tener que acostumbrar a leer bien, ¿no? Que no leer en diagonal, sino leer de me siento y me lo leo y lo entiendo. Porque al final, quien va a escribir no vas a ser tú. Pero ni los prompts vas a escribir. Cuidado. Venga, vamos a hacer una más rápido y ya hacemos cada vez. Venga, perfecto. Pues mira, paso yo. He visto una noticia, como lo compartía el otro día Frankie en unos canales nuevos, o sea, nuestros internos, que venía a decir que OpenAI ha presentado en Japón un agente comercial B2B, es un agente de ventas. Y es bastante interesante, porque es una noticia como que ha tenido poca repercusión en el sentido de tampoco ha salido en 200.000 medios. Quizás porque el vídeo que tenemos de fuente está en japonés. Si alguien lo está viendo, lo ponemos ahí de fondo. Pero mola verlo, porque al final un poco lo que ven es un proceso como han hecho un sistema donde entra un lead en la web, el sistema se va a buscar información sobre esta persona y enriquece
y junta todas estas piezas, ¿no? De un proceso comercial. Y aquí un poco, que lo comentábamos antes de empezar a grabar esto, ¿no? El tema es, lo más curioso es ver cómo algo tan generalista como OpenAI, ¿no? Que en la anterior tertulia hablábamos un poco, ¿no? Del concepto de que están haciendo cosas como Operator y demás, que es muy plataforma y demás. Pero se están empezando a hacer casos de uso concretos que quizás hubiéramos esperado que hiciera, porque esto es lo típico, dices, te lo imaginas de un CRM, que te lo imaginas de otra aplicación, pero es curioso que un OpenAI se meta en algo de este tipo. No sé cómo lo veis. Porque además es bastante grande. O sea, viendo la conferencia, este caso es un caso de uso que dices, lo que tú dices, ¿no? Dices, hostia, esto es un producto que debería estar quizá en otro tejado y bueno, OpenAI se mete en esto, pero es que realmente esto es como una colaboración entre OpenAI y SoftBank, ¿no? Lo que han presentado, y presentan una cosa que es un concepto de ayuda a desarrollar casos de uso de IA en empresa bastante holístico, que es lo que llaman Crystal Intelligence, pues que es una especie de data warehouse con IA brutal de toda la información de la empresa. Esto es el sueño húmedo, ¿no? de todas las grandes que no saben ni dónde tienen la información y tal, pero de antes de la inteligencia artificial. Y aquí hablaban de temas, pues de todo, de casos de uso de todo tipo, ¿no? O sea, meterle una marcha más al negocio con inteligencia artificial, teniendo un gran repositorio de datos, y ahí ya podremos hablar de reescribir código fuente, de grabarte las reuniones y sacarte briefings. O sea, un poco todas las aplicaciones que vemos de distintas suites o productos, pero que están deslavazadas. Quizá lo que más integra todo es un Microsoft 365 o un Google Workspace y tal, pero no están ahí, ¿no? Es llevado con este tipo de agentes y modelos de razonamiento al siguiente nivel, ¿no? Que es que ya realmente operen de verdad sobre los datos de la empresa, sean capaces de cruzarlos, ¿vale? Y de ahí se saquen cosas muchísimo más potentes. Entonces, la propuesta es ambiciosa, pero es cojonuda, ¿eh? Y estuvo Sam Altman allí con los japoneses. Sí, a lo mejor lo dices tú, ¿no? Que al final es también un demostrador para las empresas de todo lo que se puede hacer con el ecosistema que están creando, porque al final combina muchas de las cosas que hemos visto de OpenAI últimamente. Comentábamos antes también un poco en Petit Comité antes de empezar el programa. A mí esto me recuerda un poco, no sé si recordáis, durante muchos años se decía siempre que cualquier negocio que se creara en Internet estaba a dos patadas de que Google se metiera ahí y se lo reventara. Era como que Google tenía la información de todo, entonces en el momento en el que se metiera en tal vertical, te iba a joder tu negocio. Si creabas un SaaS de no sé qué, estabas a expensas de que Google te lo quitara de encima. Y aquí se puede empezar a crear a lo mejor una sensación diferente. Disclaimer, no ha pasado en general con Google. Google ha seguido a su bola y no se ha metido tanto en esas cosas. Pero aquí se puede crear esa sensación y con este tipo de aplicaciones de que te puede venir OpenAI o te puede venir el equivalente de turno, que además lo cojonudo aquí es que no es solo uno, no es solo un Google, sino que tenemos a varios actores, entre ellos Google también, que te pueden llegar a hacer ese tema. Y coparte un nicho, es decir, bueno, desarrollo una herramienta que no puede llegar ninguna otra startup que lo haga mejor que yo y de repente me quedo con un mercado muy vertical o con una aplicación muy, muy específica. No digo que vaya a ocurrir, ¿no? Pero de nuevo se puede llegar a crear esa situación. No sé cómo lo veis. Hay un fenómeno. Perdona, Javi. Nada, continúa, Lu. Pues hay un fenómeno sobre esto de Google, ¿no? Que es verdad que no se han metido en todo, pero sí que es verdad que lo que ha ocurrido no es tanto que cojan y de repente desarrollen tu producto y te saquen, que eso ha ocurrido, pero en cosas muy particulares, o no han atacado todo, evidentemente, pero sí que lo que han hecho mucho, los cabrones, es que han sacado un producto sobre el que tú construías y luego ese producto lo han quitado, ¿no? Y está el cementerio de productos de Google de eso que se han cargado, pero de lo que no hablan de todas las empresas que dependían de la API de ese producto o lo que sea, y Google coge y dice, bueno, mañana ya lo quitamos. Hasta luego. Y no sé qué opináis sobre esto, pero sí que parece que si OpenAI está pivotando un poco, ¿no?, a estos casos de usos tan concretos, en un futuro nos quedaremos sin API,
porque sí que parece que si ellos van a empezar a crear este tipo de aplicaciones tan verticales y tan específicas que, como decís, se están cargando un montón de nichos y de startups, puede ser que digan, mira, cierro el grifo, entréis aquí y tenéis una suite para gestionar tu empresa, para gestionar lo que sea. Aquí la duda para mí en este caso concreto es si esto es un subproducto que vayan a lanzar o si es un demostrador, ¿no? Que a lo mejor es oye, pero mira, lo que hemos hecho a los de SoftBank en plan, bueno, tenían este caso y demostramos cómo una gran corporación puede utilizar nuestro API, nuestro sistema, nuestras movidas para construir algo. Pero sí que algún día pueden hacer el plan maligno, ¿no? Ya tenemos a todos por los huevecillos, tiramos y nos quedamos con el mundo. Sam Altman tiene pinta de malo maléfico para eso. Para mí lo importante ahí es, ante la pregunta de ¿puede ser que algún día nos quedemos sin API? ¿Realmente me importa quedarme sin el API de OpenAI? Porque si hay alternativas, y a día de hoy parece que va a haber alternativas, incluso algunas pueden ser open source, como el caso de DeepSeek. Si tengo otras alternativas que son igualmente buenas y que sí me van a permitir seguir teniendo ese servicio, me puede dar un poquito igual. El caso de Google no era así, ¿no? Que era lo que estaba comentando antes Lu. Google lo que pasa es que, bueno, que te lo daba y te lo quitaba, ¿no? Porque tenían una posición en la que podían hacer eso y les gustaba mucho, siempre les ha gustado hacer experimentos con seres humanos. ¿A quién no le gusta eso? Y claro, y hay que uno lo ha sufrido más que otros, ¿eh? A mí a lo mejor me han quitado el Chromecast, pero a otro le han arruinado. Entonces, yo qué sé. Pero bueno, esto es lo que tiene depender de un API. Es así. Es así. Entonces, mucha gente piensa que lo único que nos puede proteger sobre este tipo de control que ejercen los grandes y que con la IA pues se ha estado viendo últimamente, ¿no? Es el tema del open source. Vale. Pero, bueno, si ya no sabes lo que va a pasar. Es el tema open source. Hablaremos en la cara B de este tema, ¿vale? Vamos a hablar en la cara B de DeepSeek y sacaremos el tema del open source y conceptos guapísimos como tecnofeudalismo y cosas por el estilo. O sea, que no lo perdáis. Vamos a dejarlo por aquí, en la cara A, chicos. Muchas gracias a todos. Muy, muy interesante lo que nos ha traído Javi, que ha sido el punto diferente a lo que hacemos normalmente. Y nada, pues ya te invitaremos más. Venga, muchas gracias a vosotros y chao. Muchas gracias. Un abrazo. Y un abrazo de la audiencia. Hasta luego.